Buenas tardes, mi nombre es María Catalina Ferrao García, soy alumna del TCU en Urgencias Médicas y esta tarde voy a presentar la actividad 3 de la unidad 2 con el tema accesos vasculares. Introducción. Hoy por hoy, la canalización intravenosa se considera un procedimiento de rutina diaria para la infusión de soluciones y fármacos directamente en el torrente sanguíneo. La utilización del acceso vascular está indicado en pacientes con hipovolemia, en pacientes que requieren de un rápido acceso de medicamentos en el torrente sanguíneo, con propósitos de nutrición de nuestros pacientes, para corregir desequilibrios ácido-base, administrar medios de contraste para realizar estudios, monitorizar presiones intravasculares, la realización de biopsias, la obtención de muestras para análisis sanguíneos, para la filtración de la sangre de agentes nocivos, para realizar transfusiones sanguíneas, etc. Siendo un procedimiento tan socorrido, tanto para el departamento de urgencias como para otro tipo de pacientes, el TCU en urgencias médicas debe estar capacitado y al día en cuanto a las indicaciones, contraindicaciones, procedimiento, dispositivos disponibles, técnicas, cuidados, complicaciones y el tratamiento mismo. Consideraciones de los accesos vasculares. Para realizar un procedimiento adecuado de canalización endovenosa, se requiere, antes que nada, conocer la anatomía del cuerpo, saber por dónde corren los vasos que vamos a perfundir, conocer cuáles son venas, cuáles son arterias, los sitios donde podemos canalizar, si son vasos profundos, si son vasos más externos, etc. Tampoco debemos de considerar también que no se debe canalizar en venas que presentan algún tipo de sinuosidad, ya que esto podría ocasionar que el catéter roce constantemente contra la íntima y le cause algún tipo de daño. Tampoco debemos de canalizar en articulaciones por el movimiento que tiene la articulación, ya que también puede causar que haya un cierto roce contra el vaso y se dañe el mismo. Esto aunado a la incomodidad del paciente, que va a generar muchísimo más dolor, y que si el paciente decide flexionar la articulación, el líquido no va a pasar como debe de pasar. Asimismo, debemos de considerar canalizar en las extremidades superiores, dejando las extremidades inferiores como último recurso, ya que ahí se corre más riesgo de tromboeflebitis e infección. Debemos de considerar la calidad y ubicación del vaso a utilizar para poder prevenir infecciones y filtraciones. También cuando canalizamos debemos de utilizar una estricta técnica aséptica para que prevengamos infecciones. Debemos de mantener una vigilancia por signos de flebitis, de algún tipo de enrojecimiento, cambios de color en la piel, una induración o extravasación. Esto tanto en el sitio de inserción como a lo largo de todo el miembro. Si llegamos a percibir que está la presencia de alguno de estos signos, debemos de retirar el catéter y volver a canalizar. Para la selección de la vena adecuada y del dispositivo adecuado para la infusión, debemos de tomar en cuenta tanto el tipo de solución o de medicamento que vamos a infundir, qué tan irritativo es, etc. Debemos de considerar el tiempo de tratamiento, las características específicas presentadas por el paciente y la urgencia de la terapia. Asimismo, debemos vigilar que la vena seleccionada no esté cerca de focos infecciosos, ni debemos de canalizar en un miembro hemiparético o que presente fístulas. Los catéteres se clasifican en catéteres cortos y catéteres de longitud media. Entre los catéteres de longitud corta tenemos a la palomita, que está indicada en pacientes infantiles y en casos de que haya un acceso venoso difícil en adultos, de que el líquido sea poco irritante
y que se infunda en un solo bolo pequeño. También se puede utilizar para la extracción de sangre y tenemos que recordar que este tipo de dispositivos son muy rígidos. Por lo tanto, hay un mayor riesgo de que haya una extravasación o que se lesione el vaso. También tenemos catéteres venosos cortos que se recomiendan en casos de emergencia cuando el tratamiento no es muy largo, cuando el líquido es de una osmolaridad baja y cuando necesitamos mantener un acceso permeable o realizar una extracción de sangre. Hay catéteres cortos pero de calibre ancho que son utilizados cuando se requiere de infundir grandes cantidades de líquido en un tiempo corto. Aquí debemos de considerar que el líquido a infundir debe de ser poco irritativo. Tenemos catéteres cortos de longitud media que se reutilizan en tratamientos más largos, de más de 7 días, para la infusión de líquidos que sean de poca irritación. Este tipo de vasos se localizan a una mayor profundidad. Antes de realizar la punción y después de haber seleccionado el sitio de punción y el dispositivo a utilizar basados en las características específicas del paciente y su condición, el tipo de fluido a infundir y la duración probable del tratamiento para disminuir la probabilidad de complicaciones y o lesiones, debemos de realizar, como ya mencioné anteriormente, una asepsia adecuada, no solo de la piel del paciente, sino también de quién va a realizar la punción. Por lo tanto, debe haber un lavado perfecto de las manos y debemos de utilizar guantes. También debemos de considerar estar familiarizados con la técnica. De esta manera vamos a reducir las probabilidades de que existan complicaciones, de que haya mucho dolor durante la punción y de que no vayamos a dañar el vaso. Una vez que realizamos la canalización, debemos de mantener una supervisión constante del sitio de punción para verificar que haya presencia de dolor, que no haya enrojecimiento y verificar que el catéter aún se encuentra permeable. Al terminar la terapia endovenosa, el catéter debe ser retirado con cuidado y el sitio cubierto para evitar mayores complicaciones y reducir los riesgos de la presencia de una infección. Bases bioquímicas para el equilibrio ácido-base. El pH o potencial de hidrógeno se define como una escala que sirve para medir el grado de acidez, alcalinidad o neutralidad de una sustancia. Esta es una escala que va desde el 0 al 14. Un pH neutro es aquel que se encuentra justo a la mitad de la escala, esto es un 7. En cambio, si tenemos menos de 7, el pH disminuye pero incrementará la acidez. Y si tenemos arriba de 7.5, el pH incrementa y disminuye la acidez. Esta se vuelve alcalina. El metabolismo corporal produce, por un lado, ácidos que liberan iones de hidrógeno y por el otro lado, bases que son capaces de aceptar iones de hidrógeno, logrando así un equilibrio y la neutralidad de los líquidos presentes en el cuerpo. Este equilibrio se sustenta sobre 3 sistemas. La producción de amortiguadores o buffers que van a procurar compensar los cambios en cualquier sentido, ya sea hacia la acidez o hacia la alcalinidad. Los mecanismos compensatorios respiratorios, la excreción renal del exceso de ácidos y conservación de bases. En este caso estamos hablando específicamente de bicarbonato. El pH normal de la sangre debe estar entre un 7.35 y 7.45. Cualquier desviación hacia cualquier extremo resultará en un desequilibrio que se verá manifestado en diversas reacciones a nivel físico. El cuerpo presenta medidas internas de compensación cuando sucede alguna de estas desviaciones. Los mecanismos iniciales son ajustes en el patrón y frecuencia respiratoria y cambios en la filtración renal que son a un plazo mayor, aproximadamente 2 días. Si el pH baja más allá de 7.35, ya dijimos que se cataloga como acidez. Al subir los hidrogeniones va a bajar el nivel de bicarbonato y aumentará la acidez.
y lo contrario va a suceder con una alcalosis. Al bajar el pH y el bicarbonato va a disminuir el CO2 en sangre, por lo que el cuerpo va a procurar compensar hiperventilando. En cambio, al aumentar la alcalosis y el pH, va a aumentar la presión de oxígeno y el cuerpo compensará con una hipoventilación, procurando contener o retener más CO2 para compensar esta alcalinidad, acidificando el medio. En presencia de una acidosis respiratoria y el consecuente aumento de CO2, el riñón va a compensar reteniendo más carbonato para equilibrar esa acidez y procurar alcalinizar el medio. Y lo contrario va a suceder en presencia de una alcalosis. La estrategia a seguir en cualquier desequilibrio es antes que nada identificar qué tipo de trastorno se trata. ¿Es una acidosis o es una alcalosis? Una vez catalogada, identificar, ¿es respiratoria o es metabólica? Y por último, verificar si la respuesta del cuerpo está siendo adecuada o requiere de la infusión de algún líquido para ayudar a recobrar ese equilibrio perdido. Puntos relevantes para considerar sobre la NOM 022 SSA3 2012 para los servicios médicos de emergencia. Dentro de los puntos relevantes de la norma para los servicios de urgencia se encuentran la capacitación que debe de tener el personal que lleve a cabo la obtención de accesos vasculares, tanto en cuestiones de anatomía, sus indicaciones, contraindicaciones, técnicas, materiales y equipos, medicamentos y soluciones, métodos de prevención y control de infecciones y complicaciones, así como la adquisición y mantenimiento de destrezas y habilidades por parte del personal. Asimismo, esta norma abarca los procedimientos para el uso, el manejo, conservación y retiro de los materiales y equipos, así como las recomendaciones de uso y frecuencia de cambio de los materiales y equipo, así como de su retiro. También nos indica los procedimientos de asepsia y antisepsia del sitio de punción, las precauciones universales de protección, el uso de guantes, etc., registro del procedimiento. También se menciona la importancia de obtener un consentimiento informado de parte del paciente o de la persona responsable del paciente, aunque en nuestro caso muchas veces este consentimiento se da por entendido, especialmente cuando el paciente se encuentra incapaz de dar su consentimiento, se encuentra inconsciente o en peligro de muerte. Pasos para la obtención de un acceso vascular periférico. Número 1. Identificar la necesidad de una vía endovenosa en el paciente, confirmar la solución o medicamento a infundir y que sea el paciente correcto a quien se lo vamos a administrar. Informar al paciente o familiar responsable sobre el procedimiento a realizar y obtener su consentimiento. Colocar el material necesario para realizar la punción, es decir, antisépticos, alcohol, torundas, catéter, solución a infundir, Benapax, cinta adhesiva, Tegaderm, todo lo que requiramos. Vamos a hacer un lavado aséptico de manos, colocamos guantes estériles, identificamos el sitio adecuado para administrar la punción y el tratamiento en cuestión, realizamos asepsia del sitio de punción, colocamos el torniquete unos 10 centímetros por arriba del lugar de punción seleccionado, vamos a visualizar la vena distendida, solicitamos al paciente que abra y cierre la mano para favorecer que esa vena se distienda más. Posteriormente vamos a estabilizar la vena en el tejido subcutáneo haciendo presión sobre la piel con el pulgar de la mano no dominante. Vamos a colocar el catéter con el bisel hacia arriba en un ángulo de 20 o 30 grados y realizamos la punción canalizando aproximadamente 1 centímetro. Una vez que comprobamos que hay retorno de sangre en la recámara del catéter, retiraremos el fiador mientras introducimos el catéter hasta la profundidad deseada. Vamos a retirar el torniquete, conectamos el equipo de infusión, abrimos la llave, verificamos que haya goteo, regulamos el goteo a la velocidad deseada. Si hay hematoma o evidencia de hinchazón en el sitio de punción, vamos a retirar el catéter y vamos a repetir el proceso en otro sitio.
Una vez que comprobamos que efectivamente estamos dentro de la vena, vamos a fijar el dispositivo con Tegaderm o cinta adhesiva para que éste no se mueva. Vamos a anotar la fecha, hora de colocación y nombre de quien realizó el proceso, así como el tipo de catéter que estamos utilizando y el tipo de solución. Y retiramos los guantes y hacemos un lavado de manos. Pasos para la obtención de un acceso vascular periférico. Identificar la necesidad de que el paciente tenga una vía endovenosa. Confirmar la solución o medicamento a infundir y que sea el paciente correcto. Informar al paciente o familiar responsable sobre el procedimiento a realizar y obtener su consentimiento. Colocar el material necesario para realizar la punción. Lavado aséptico de manos. Colocación de guantes estériles. Identificar el sitio adecuado para el tratamiento. Colocar el torniquete. Visualización de la vena distendida, solicitando al paciente que abra y cierre la mano. Estabilización de la vena en el tejido subcutáneo manualmente. Realizar la asepsia del sitio de punción. Colocación del catéter con el bisel hacia abajo en un ángulo de 20 a 30 grados y realizar la punción. Canalizar aproximadamente 1 centímetro, comprobar que hay presencia de sangre en la recámara del catéter. Retirar el fiador mientras se introduce el catéter hasta la profundidad deseada. Retirar el torniquete, conectar el equipo de infusión, abrir la llave y verificar que haya goteo. En caso de que alguno de estos haya fallado, que no haya goteo o que haya hematoma o hinchazón, retirar el catéter y repetir el proceso. Fijar el dispositivo con cinta o Tegaderm. Anotar la fecha, hora de colocación y nombre de quien realizó el proceso. Acceso vascular central. Consideraciones previas. Se debe de conocer la técnica que se va a emplear y contar con la práctica requerida para disminuir la probabilidad de presentar complicaciones. Si se han hecho 3 intentos subsecuentes sin ningún éxito, se debe de solicitar ayuda antes de continuar con el procedimiento. Se debe de tener presente la potencial complicación de una punción arterial y ubicar el catéter en un vaso de un diámetro amplio.
Procedimiento. Comprobar que se trate del paciente adecuado y que el procedimiento esté indicado para ese paciente. Informar al paciente o a su familia responsable acerca del procedimiento que se va a realizar. Colocar el material necesario para el procedimiento, colocarse gorro y mascarilla quirúrgicos, hacer lavado quirúrgico de manos y colocar guantes y batas estériles. Elegir la zona a cateterizar de acuerdo a las características específicas del paciente. Elegir el acceso de acuerdo a las características del mismo. Podemos elegir entre vena subclavia, yugulares, femoral o axilar. De requerirse, deshacerse del vello presente mediante el rasurado o preferentemente con tijeras. Colocar al paciente en decúbito supino con un ligero Trendelenburg. Para acceso de vía subclavia y yugular, girar la cabeza del paciente al lado contrario y mantener los brazos del mismo a lo largo del cuerpo. En accesos femorales, mantener las extremidades inferiores estiradas en forma de V con una ligera abducción de la cadera. Realizar asepsia y antisepsia de la zona con agua y jabón, posteriormente con alcohol yodado y alcohol de 70 grados y dejar secar durante un tiempo aproximado de 2 minutos. Una vez hecho, para la inserción del catéter hay que colocar campos estériles, administrar el anestésico local en la zona a puncionar. Canalizar la vía venosa con técnica de Seldinger, aspirar la sangre de cada una de las luces, conectar el suero previamente purgado, heparinizar las luces no utilizadas de inmediato para prevenir coagulación, fijar el catéter con punto de sutura, limpiar con suero salino el sitio de inserción, secar con una gasa estéril, colocar solución antiséptica, colocar un apósito oclusivo y estéril, regular el flujo y velocidad de la solución, retirarse los guantes y desechar el material usado y residual. Hacer un lavado de manos de las personas involucradas, colocar al paciente una vez más en la posición que tenía previamente al procedimiento, verificar que la vía central se encuentre correctamente colocada mediante una radiografía de tórax. Conclusiones. La canalización venosa, a pesar de ser un procedimiento bastante frecuente, no está exenta de riesgos y complicaciones. Como tal, debemos estar conscientes de las implicaciones de salud para nuestros pacientes, así como de las implicaciones legales que conlleva la realización de cualquier procedimiento invasivo. Por lo anterior, se hace necesario no solo conocer las técnicas y contar con las habilidades, destrezas y conocimientos necesarios, sino también siempre sopesar el riesgo-beneficio de todo procedimiento que realicemos, favoreciendo siempre el bienestar de nuestros pacientes. Muchas gracias.